Shalom Ubrajot a todos. Me gustaría dar una pequeña explicación acerca de la Parashá Bejucotai en mis preceptos, específicamente el primer pasuk en el cual está escrito Levítico 26:3. Si anduvieren en mis decretos y cuidares mis preceptos para cumplirlos, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es la condición que plantea Hashem para que vengan las bendiciones? Andar en sus decretos y cuidar sus preceptos para cumplirlos. Analicemos cada una de las partes de la condición. ¿Qué nos pide Hashem? La parte más fácil de entender en este pasuk es el cumplir los preceptos. Ahora, ¿qué quiere decir cumplir los preceptos? Realizar los preceptos simplemente porque Dios dice que lo hagas. Por ejemplo, comer kasher, no vestir mezclas de lana y lino, no mentir, pagar el salario del jornalero a tiempo. ¿Alcanza con esto para que Dios me dé todas las bendiciones? No, porque el pasuk menciona cuidar los preceptos antes de cumplirlos. ¿Qué es lo que quiere decir cuidar los preceptos de Hashem? No solamente cumplir con la mitzvah, sino prestar atención y entender lo que hago. ¿Por qué lo hago? Esto es llamado la kavaná, que incluye el entendimiento de la mitzvah, con qué ganas cumplo con la mitzvah y la intención con que lo hago. La inclinación de mi corazón cuando cumplo con la mitzvah. ¿Alcanza con cuidar y cumplir los preceptos para recibir todas las bendiciones? No, porque el pasuk menciona, si anduvieres en mis decretos, aún antes de cuidar y cumplir con los preceptos. Entonces, ¿cuál es el motivo de la aparente redundancia en este pasuk? Al mencionar primeramente, si anduvieren en mis decretos. Se podría dar por entendido que al cumplir y cuidar los preceptos estamos caminando por los decretos de Dios. Pero ¿por qué razón es mencionado como caminar por ellos? Gramaticalmente hablando, puede parecernos extraño cómo es mencionado en el pasuk, el caminar por los decretos, cuando normalmente se utiliza la palabra andar o caminar con un contexto de caminar por caminos, senderos, algún lugar en específico o en su defecto utilizado en muchas ocasiones en sentido figurado. Específicamente tomando en cuenta el contexto de este pasuk, podemos concluir que una traducción más adecuada de esta parte del pasuk sería caminar o andar por sus caminos o senderos, y no por sus preceptos o decretos, que son mencionados más adelante en este mismo pasuk. Al decir Hashem, si caminaren por mis caminos, podríamos entender que Dios está ordenándonos respetar los estatutos u observarlos sin desviarnos de ellos. Pero si ya nos lo especificó más adelante en el pasuk, cuando dice, y cuidaréis mis preceptos para cumplirlos, ¿qué nos está diciendo el pasuk realmente? La verdadera pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿a qué se refirió Dios al mencionar andar por mis senderos? Para ello tendríamos que hallar primeramente cuáles son los senderos de Hashem. Y entonces nos encontramos con la primera vez que son mencionados por Hashem en la Torah, cuando da a Abraham una enseñanza de cómo maneja el mundo, específicamente en Génesis 18:19, que dice, porque lo conozco que él ordenará a sus hijos y su casa después de él, para que cuiden el camino del Eterno para hacer justicia y juicio. De este pasuk podemos deducir que los caminos del Eterno son Sedaká u Mishpat, justicia y juicio. Si traducimos con un contexto más adecuado y de acuerdo a sabios de la Torá, podríamos decir que estas dos palabras son bondad y justicia. Estos caminos aplicados a nosotros podrían comprenderse como las conductas morales y de rectitud, el trato a las personas en cómo pienso y la manera de actuar con los demás, el amor al prójimo, el no cumplir por cumplir con Dios, el cumplir por amor, el ir más allá de los preceptos. Y ahora, gracias a este pasuk, Génesis 18:19, porque lo conozco que él ordenará a sus hijos y su casa después de él, para que cuiden los caminos del Eterno para hacer bondad y justicia, podemos solucionar la aparente redundancia de Levítico 26:3, cuando Dios se refiere a si anduvieres en mis senderos. ¿Y qué mejor manera de aclarar esto que con las mismas palabras de nuestro maestro Yeshua? Analicemos el siguiente texto. Marcos 10:17. Cuando Yeshua salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yeshua le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes,
no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Yeshua mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. De este texto podemos destacar los siguientes puntos. El joven rico pregunta al maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? A lo que Yeshua le responde, tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, etc. En este punto podemos claramente observar, al igual que en Levítico 26:3, que guardar los mandamientos es una parte fundamental para obtener la bendición, el Olam Abba. El siguiente punto a analizar es que Yeshua le responde al joven rico, que eso estaba bien, cumplir con los preceptos, pero una cosa le faltaba, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues, por lo que podemos darnos cuenta, al igual que en Levítico 26:3, el cuidar y cumplir no es suficiente. Pensemos, ¿por qué razón Yeshua le da este consejo que pareciera ser muy radical al joven rico? La respuesta es porque el joven rico estaba saltándose la primera parte de la condición de Levítico 26:3, andar en los caminos de Hashem, haciendo bondad y justicia tanto consigo mismo como con los demás. Está escrito en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si nos damos cuenta, el hombre rico preguntó, ¿cómo puedo entrar en el reino de los cielos? Y Yeshua mencionó de la misma manera, si tu justicia no fuere mayor que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Meditando en estas palabras, debemos analizar a qué se refiere Yeshua específicamente con la palabra justicia, Sedek. Queda claro, y todos sabemos que en hebreo las palabras tienen diferente significado dependiendo el contexto en el que se menciona dicha palabra. Volviendo a Génesis 18:19, podemos darnos cuenta que la palabra utilizada está en el mismo contexto que está utilizando Yeshua en este texto de Mateo 5:20, por lo que podemos entender que el significado adecuado para el contexto sería de la siguiente manera: si vuestra bondad no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora explicaremos a qué se refiere Yeshua pidiendo más bondad que la de los escribas y fariseos. Sabemos por las palabras del Brit Hadashah que los escribas y fariseos eran celosos y por lo tanto cumplidores de la ley, lo que Yeshua nunca reprochó. Lo que Yeshua les recriminaba era justamente el hecho de su falta de amor y compasión a su prójimo. Con esto queda comprendido que, al igual que en Levítico 26:3, Yeshua tenía claro el concepto de que guardar y cumplir los mandamientos era muy importante, pero insuficiente. La condición que puso Hashem para recibir todas las bendiciones, tanto materiales como espirituales, incluida la mayor bendición, el Olam Abba, es también poner ese extra. Esa parte que Él siempre nos enseñó con tanto amor en cada una de sus enseñanzas. El amor por el prójimo, el morir a nosotros mismos y entregarnos a los demás, el ir más allá de la mitzvah. ¿A qué llegamos con todo esto? Creo que el mensaje es muy claro para todos. Cada una de las condiciones que pone Hashem para tener toda su bendición son muy importantes, por lo que debemos trabajar y esforzarnos en cada una de ellas, para obtener todas las bendiciones que Hashem en su bendita bondad y justicia nos otorgará a quienes seamos santos como Él es santo.